Nunca pensé que mi 30º cumpleaños sería el día que cambiaría todo. Mirando hacia atrás, debería haber visto las señales, pero la retrospectiva tiene una manera de dejarnos en ridículo a todos. Mi nombre es Sarah y esta es la historia de cómo una simple celebración se convirtió en una pesadilla que cambiaría toda mi vida. Era una cálida tarde de sábado de junio y nuestra modesta casa suburbana en Oakville, en las afueras de Toronto, estaba llena de actividad. Pasé toda la semana preparándome para esta fiesta, decidida a hacerla perfecta. Mi esposo, Evan, había prometido encargarse de la lista de invitados y coordinar con su familia, lo que debería haber sido mi primera señal de alerta. La familia de Evan siempre había sido un poco intensa, especialmente su madre, Diana. Mientras estaba en nuestra cocina, dando los toques finales a una fuente de palitos de verduras y hummus, no pude evitar sentir una sensación de orgullo. La casa se veía increíble, con suaves luces de hadas parpadeando en el patio trasero y el dulce aroma de las velas de lavanda llenando el aire. Incluso logré convencer a Evan para que me ayudara a instalar una pequeña zona de bar en la esquina de la sala de estar, con una selección de vinos y cervezas artesanales locales. Sarah, cariño, los primeros invitados están aquí. Evan llamó desde la puerta principal. Me alicé mi nuevo vestido azul, un derroche que había justificado como un regalo de cumpleaños para mí, y salí a saludar a nuestros amigos. La fiesta empezó de maravilla. Nuestros amigos cercanos, Mike y Lisa, llegaron con sus hijos, seguidos de cerca por mi colega Jen y su esposo. Pronto, la casa se llenó de cálidas conversaciones y risas. Me mezclé, aceptando deseos de cumpleaños y elogios por la organización de la fiesta, todo mientras mantenía un ojo atento a la mesa de comida. Verá, tengo alergias graves, mariscos, nueces y fresas. Ha sido parte de mi vida desde que tengo uso de razón y todos los que me conocen saben lo grave que es. Hace años, en una cena familiar poco después de que Evan y yo empezáramos a salir, estuve cerca con una ensalada que había sido mezclada con un aderezo que contenía aceite de anacardo. El recuerdo de esa noche, el terror en los ojos de Evan mientras buscaba mi EpiPen, la carrera hacia la sala de emergencias, era algo que nunca quise revivir. A medida que llegaban más invitados, incluida la familia de Evan, sentí que se me formaba un nudo de ansiedad en el estómago. Diana entró, toda perfume y besos al aire, seguida por su marido Tom con una sonrisa tensa. «¡Feliz cumpleaños, cariño!», Diana trinó, entregándome una bolsa de regalo. «Espero que no te importe, pero solo tenía que traer algunos de mis platos especiales. ¿Sabes cuánto me encanta cocinar?». Forcé una sonrisa, tratando de ignorar las alarmas que sonaban en mi cabeza. «Eso es muy considerado, Diana. Pero sabes acerca de mis alergias, ¿verdad?». Estoy seguro de que Evan mencionó. «Oh, pish posh», interrumpió, agitando una mano con desdén. «No te preocupes, tu linda cabecita. Hice todo especialmente para ti. Sin mariscos, sin nueces, sin fresas. Lo prometo». Quería creerle, de verdad. Pero había algo en sus ojos, un brillo travieso que me inquietaba. Aún así, no quería causar una escena o parecer desagradecida, así que le di las gracias y la vi salir corriendo a la cocina para arreglar sus platos en la mesa del buffet. La velada avanzó y me encontré relajándome un poco. La comida se veía increíble y todos parecían estar pasándola muy bien. Evan estaba en su elemento, contando chistes y manteniendo los vasos llenos de todos. Estaba en medio de una conversación con Lisa sobre su reciente ascenso cuando Diana apareció a mi lado, sosteniendo un plato lleno de lo que parecía una especie de ensalada de pasta. «Sarah, cariño, simplemente debes probar esto», insistió, su voz dulce y almibarada. «Es una receta familiar especial, heredada de mi abuela. La hice solo para ti». Dudé, mis instintos me gritaban que tuviera cuidado. Pero los ojos de Diana estaban fijos en los míos, desafiándome, y sentí el peso de la atención de todo el grupo. Evan apareció detrás de su madre, con una amplia sonrisa. «Continúa, nena», la animó. «Mamá ha estado hablando de este plato toda la semana». Lentamente, tomé el plato de las manos de Diana. La pasta parecía bastante inofensiva. Fideos en espiral mezclados con lo que parecía ser una salsa cremosa, con motas de hierbas visibles por todas partes.
No podía oler nada alarmante y Diana asentía alentadoramente. «Lo prometo, es seguro», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Respiré profundamente, me llevé un tenedor a la boca y le di un mordisco. El sabor era sorprendentemente bueno, picante y rico, con un toque de algo que no lograba identificar. Por un momento me sentí aliviado. Tal vez, después de todo, había estado paranoico. Pero luego me di cuenta. Una picazón familiar comenzó a extenderse por mi garganta y mi pecho se apretó como si alguien lo hubiera envuelto con una banda invisible. El pánico me invadió cuando me di cuenta de lo que estaba pasando. Dejé caer el plato, apenas registrando el sonido de la cerámica rompiéndose al golpear el suelo. «Evan», jadeé, mi voz ya se estaba volviendo ronca. «EpiPen, ahora». La habitación estalló en el caos. Los invitados retrocedieron, con expresiones de horror en sus rostros al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Evan se quedó congelado por un momento antes de entrar en acción y correr hacia nuestra habitación donde guardamos mis medicamentos de emergencia. Podía sentir mi piel picarme de calor y comenzaba a formarse urticaria. Mi visión se volvió borrosa y tropecé, golpeándome contra la mesa de café. Unos brazos fuertes me agarraron, Mike, creo, bajándome suavemente hasta el suelo. Podía escuchar la voz de Lisa, aguda por el miedo, diciéndole a alguien que llamara a una ambulancia. A través de la bruma del pánico y la creciente dificultad para respirar, vi a Diana. Ella se mantuvo alejada de la conmoción, con los brazos cruzados sobre el pecho y una expresión de lo que parecía casi satisfacción en su rostro. «Era solo una broma», la oí murmurar. «Ella está exagerando». La habitación daba vueltas ahora, los rostros se confundían en un caleidoscopio de expresiones de preocupación. ¿Dónde estaba Evan con el EpiPen? Intenté llamarlo, pero mi garganta se estaba cerrando, cada intento de respirar era más difícil que el anterior. Justo cuando puntos negros comenzaron a bailar en los bordes de mi visión, Evan reapareció, EpiPen en mano. Sentí el fuerte golpe en mi muslo, escuché el clic del autoinyector y esperé a que la epinefrina hiciera efecto. El alivio no fue inmediato, pero pude sentir que mis vías respiratorias comenzaban a abrirse nuevamente. A lo lejos oí sirenas que se acercaban. Jen estaba arrodillada a mi lado, su mano fría contra mi piel febril mientras murmuraba palabras de consuelo. Quería darle las gracias, asegurarles a todos que iba a estar bien, pero no encontraba fuerzas para hablar. Cuando los paramédicos irrumpieron por la puerta principal, vi por última vez a Diana. Estaba hablando urgentemente con Evan, con la mano en su brazo. Incluso a pesar de que mi conciencia se desvanecía, podía ver el conflicto en el rostro de mi marido. Y entonces, la oscuridad me reclamó, la risa de Diana resonando en mis oídos como una retorcida canción de cuna. El último pensamiento coherente que tuve antes de sucumbir a la inconsciencia fue una mezcla de incredulidad y traición. ¿Cómo pudo haber sucedido esto? ¿Cómo pudo mi propia familia, porque eso es lo que yo pensaba que era Diana, ponerme en peligro de esta manera? Mientras los paramédicos me subían a una camilla, esas preguntas resonaban en mi mente, sin respuesta y con implicaciones aterradoras. No lo sabía, esto era solo el comienzo. Los acontecimientos de esa noche pondrían en marcha una cadena de revelaciones y confrontaciones que pondrían a prueba mis relaciones, mi determinación, en última instancia, mi sentido de identidad. Pero en ese momento, mientras me llevaban de urgencia al hospital, lo único en lo que podía concentrarme era en el simple acto de respirar, agradeciendo cada inhalación superficial y dolorosa que significaba que todavía estaba viva. La fiesta de cumpleaños que se suponía marcaría un hito feliz en mi vida se había convertido en un punto de inflexión de otro tipo. Mientras la ambulancia avanzaba a toda velocidad por las calles de Oakville, con la sirena sonando, no podría haber imaginado cómo este evento desmoronaría el tejido de mi vida, exponiendo verdades que no estaba preparada para enfrentar y fortalezas que no sabía que poseía. El camino que queda por recorrer será desafiante y estará lleno de decisiones difíciles y descubrimientos dolorosos. Pero a veces, se necesita una experiencia cercana a la muerte para empezar a vivir de verdad. Lo primero que sentí fue el pitido rítmico y constante de un monitor cardíaco. A medida que recuperaba lentamente la conciencia, el olor estéril de los antisépticos llenó mis fosas nasales, en marcado contraste con los aromas cálidos y hogareños de mi fiesta de cumpleaños.
Mis ojos se abrieron de par en par, entrecerrándolos contra las duras luces fluorescentes de lo que rápidamente me di cuenta que era una habitación de hospital. Intenté moverme, pero mi cuerpo se sentía pesado y no respondía. Una vía intravenosa serpenteaba desde mi brazo hasta una bolsa de líquido transparente que colgaba junto a la cama. El simple acto de respirar parecía una tarea monumental, cada inhalación acompañada de un dolor sordo en el pecho. Cuando la niebla de la inconsciencia se disipó, los recuerdos de lo que había sucedido regresaron con brutal claridad. Un suave toque en mi brazo me sobresaltó. «Señorita Thompson», dijo una voz suave. Giré ligeramente la cabeza para ver a una enfermera parada junto a mi cama, con sus amables ojos arrugados con preocupación. «Me alegra ver que estás despierto. ¿Cómo te sientes?» Abrí la boca para responder, pero sentía la garganta en carne viva y todo lo que salió fue un graznido débil. La enfermera rápidamente me ofreció un pequeño vaso de agua con una pajita, que bebí agradecido. ¿Qué pasó?», logré susurrar después de un momento. La expresión de la enfermera se volvió seria. «Sufrió una reacción alérgica grave, señora Thompson. Los paramédicos llegaron justo a tiempo para administrarle epinefrina. Ha estado inconsciente durante unas 6 horas». Hizo una pausa, permitiéndome procesar esta información. «¿Recuerdas que pudo haber desencadenado la reacción?». El recuerdo de la expresión engreída de Diana mientras me entregaba ese plato de pasta pasó por mi mente, seguido rápidamente por la comprensión de lo que había hecho. Una oleada de náuseas me invadió y cerré los ojos, luchando por contener las lágrimas de ira y traición. «Mi suegra», dije, mi voz apenas era más que un susurro. Ella puso algo en la comida. Sabía de mis alergias». Las cejas de la enfermera se alzaron con sorpresa, pero rápidamente volvió a adoptar sus rasgos en una máscara profesional. «Ya veo», dijo con cuidado. «Señora Thompson, necesito informarle que en casos como estos, debemos informar a las autoridades sobre sospechas de daños intencionales». «¿Le gustaría que hiciera eso?». Dudé, el peso de la decisión presionándome. Por un lado, la idea de provocar una ruptura en la familia era aterradora. Por otro lado, las acciones de Diana podrían haberme matado. Antes de que pudiera responder, una conmoción en el pasillo llamó mi atención. «Necesito ver a mi esposa». La voz de Evan, teñida de pánico y frustración, llegó a través de la puerta parcialmente abierta. Un momento después, irrumpió en la habitación, luciendo desaliñado y con los ojos desorbitados. Cuando me vio despierta, el alivio invadió sus rasgos. «Sarah, oh gracias a Dios», respiró, corriendo hacia mi cama. La enfermera nos miró y luego se disculpó en silencio, prometiendo regresar pronto con el médico. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de ella, Evan se desplomó en la silla al lado de mi cama, tomando mis manos entre las suyas. «Estaba tan asustado», dijo, con la voz llena de emoción. «Cuando colapsaste, pensé que te iba a perder. Quería sentirme reconfortada por su presencia, perderme en la calidez familiar de su toque. Pero en lo único que podía pensar era en la sonrisa de satisfacción de Diana mientras luchaba por respirar en el suelo de nuestra sala. «Evan», dije, mi voz ahora más fuerte, con un tono de acero. «Tu madre intentó matarme». El agarre de Evan en mi mano se aflojó y se inclinó ligeramente hacia atrás, una expresión que no pude leer del todo revoloteando por su rostro. «Sarah, cariño, no dices eso», dijo, con un tono apaciguador. «Mamá nunca, fue solo un malentendido. Ya sabes cómo es ella, siempre tratando de aligerar el ambiente con sus bromas». Lo miré con incredulidad, la ira burbujeaba dentro de mí. ¿Una broma? Evan podría haber muerto. Ella deliberadamente puso algo en esa comida, sabiendo muy bien sobre mis alergias. ¿Cómo puedes defenderla? Evan se pasó una mano por el pelo, un gesto que había visto miles de veces cuando estaba estresado. Mira, no estoy defendiendo lo que pasó. Fue estúpido e imprudente. Pero mamá, ella no es una mala persona. Simplemente no siempre piensa bien las cosas. Podemos hablar con ella, hacerle entender lo grave que es esto. Aparté mi mano de la suya, ignorando la mirada herida que cruzó por su rostro. Evan, escúchate a ti mismo.
Esto no fue una broma inofensiva. Fue un daño deliberado y calculado. Tu madre podría enfrentar cargos criminales por esto. Ante la mención de cargos criminales, la expresión de Evan se endureció. ¿Cargos penales? Sara, no puedes hablar en serio. Piensa en lo que eso le haría a la familia. A mi padre, a nuestras relaciones con todos. Tiene que haber otra manera de manejar esto. Antes de que pudiera responder, alguien llamó a la puerta y entró un hombre de mediana edad con una bata blanca, seguido por la enfermera de antes. Señora Thompson, soy el doctor Patel, dijo con voz cálida pero profesional. Me alegra ver que estás despierto. ¿Cómo te sientes? Durante los siguientes minutos, el doctor Patel me examinó minuciosamente y me explicó que, si bien la epinefrina había contrarrestado lo peor de la reacción alérgica, todavía no estaba fuera de peligro. La anafilaxia a veces puede tener una respuesta bifásica, explicó. Lo que significa que los síntomas pueden regresar horas después de la reacción inicial. Tendremos que mantenerlo aquí en observación durante al menos 24 horas. Mientras el doctor Patel hablaba, pude ver que Evan se agitaba cada vez más. Cuando el médico mencionó la posibilidad de involucrar a la policía debido a las circunstancias de mi reacción, Evan interrumpió. Eso no será necesario, dijo rápidamente. Fue solo un malentendido. Lo manejaremos como familia. El doctor Patel levantó una ceja y nos miró a Evan y a mí. Señor Thompson, entiendo que esta es una situación difícil, pero la vida de su esposa estaba en grave peligro. Es importante que... Dije que nos encargaremos de ello, espetó Evan, su tono más agudo del que jamás le había oído hablar con un extraño. La habitación cayó en un silencio incómodo, roto solo por el constante pitido del monitor cardíaco. Después de un momento, el doctor Patel se aclaró la garganta. Bueno, la decisión final recae en la señora Thompson. Por ahora, centrémonos en su recuperación, dijo, volviéndose hacia mí. La enfermera lo controlará periódicamente. Si experimenta alguna dificultad para respirar, aumento de la hinchazón o cualquier otro síntoma preocupante, no dude en utilizar el botón de llamada de inmediato. Cuando el doctor Patel y la enfermera abandonaron la habitación, la tensión entre Evan y yo era palpable. Cerré los ojos, repentinamente exhausta por algo más que la terrible experiencia física por la que había pasado. Cuando los abrí de nuevo, Evan estaba mirando por la ventana, con la mandíbula apretada con fuerza. Evan, dije suavemente, tenemos que hablar sobre esto. Sobre lo que hizo tu madre, sobre cómo vamos a manejarlo. Se volvió hacia mí y la mirada en sus ojos hizo que mi corazón se hundiera. No fue la mirada amorosa y solidaria del hombre con el que pensé que me había casado. En cambio, vi miedo, actitud defensiva y algo más que no podía identificar. No hay nada de qué hablar, dijo con firmeza. Fue un error. Mamá se siente fatal. Cuando te sientas mejor, nos sentaremos todos juntos y solucionaremos esto. Como familia. La forma en que enfatizó familia fue como una bofetada. En ese momento, me di cuenta con sorprendente claridad de que, en la mente de Evan, yo no era realmente parte de esa familia. No de la manera que importaba a la hora de la verdad. Creo que deberías irte, dije, sorprendida por lo tranquila que sonaba mi voz a pesar de la agitación dentro de mí. Necesito descansar y tengo mucho en qué pensar. Parecía que Evan quería discutir, pero algo en mi expresión debió haberlo detenido. Se inclinó para besarme la frente y tuve que resistir el impulso de retroceder. Volveré a primera hora de la mañana, prometió. Intenta dormir un poco. Todo se verá mejor a la luz del día. Cuando la puerta se cerró detrás de él, dejé escapar un suspiro tembloroso que no me di cuenta que había estado conteniendo. La enormidad de lo que había sucedido, no solo la reacción alérgica, sino la traición que representaba, se estrelló sobre mí como un maremoto. Las lágrimas que había estado conteniendo desde que recuperé la conciencia finalmente se derramaron y sollocé en silencio sobre mi almohada. La enfermera vino varias veces durante la noche para ver cómo estaba, ofreciéndome cada vez una sonrisa comprensiva y una suave palmada en el brazo. A medida que pasaban las horas, marcadas por el pitido rítmico de las máquinas y los sonidos apagados de un hospital por la noche, me encontré en una encrucijada. Todo lo que creía saber sobre mi vida, mi matrimonio, mi lugar en la familia con la que me había casado,
había sido puesto en duda. Cuando amaneció, pintando el horizonte de Toronto visible desde mi ventana en tonos rosa y dorado, tomé una decisión. Pase lo que pase después, una cosa sabía con certeza: las cosas nunca podrían volver a ser como antes. La Sarah que había aceptado alegremente un plato de comida de su suegra en una fiesta de cumpleaños ya no estaba. En su lugar había una mujer que había mirado a la muerte cara a cara y había salido del otro lado, cambiada, conmocionada, pero decidida a defenderse, sin importar el costo. Lo que no sabía era que los desafíos que me esperaban pondrían a prueba esa determinación de una manera que nunca hubiera imaginado. Pero mientras observaba salir el sol sobre la ciudad, sentí un rayo de fuerza creciendo dentro de mí. Lo que fuera que viniera después, lo enfrentaría de frente, armado con el conocimiento de que era más fuerte de lo que nadie, incluyéndome a mí mismo, jamás me había dado crédito. El viaje a casa desde el hospital fue, cuanto menos, tenso. Evan mantuvo los ojos fijos en la carretera, con los nudillos blancos mientras agarraba el volante. Miré por la ventanilla del pasajero y vi pasar las familiares calles de Oakville de forma borrosa. El silencio entre nosotros estaba lleno de palabras no dichas y emociones hirviendo. Cuando llegamos al camino de entrada, sentí que se me formaba un nudo en el estómago. La última vez que vi nuestra casa, estaba llena de vida y risas. Ahora, se alzaba ante mí como una mansión encantada, guardando recuerdos que no estaba seguro de estar preparado para afrontar. Evan apagó el motor y se volvió hacia mí, su expresión era una mezcla de preocupación y frustración. Sarah, comenzó, con voz suave pero tensa, sé que estás molesta, pero por favor, ¿podemos intentar superar esto? Mamá está esperando adentro. Quiere disculparse. Lo miré con incredulidad. ¿Dejar atrás esto? Evan, casi muero. Tu madre deliberadamente puso mi vida en riesgo, ¿y tú quieres que yo simplemente, qué? ¿Perdonar y olvidar? Se pasó una mano por el pelo, un gesto que alguna vez me pareció entrañable pero que ahora solo me irritaba. No estoy diciendo que lo olvides, pero ella es familia, Sarah. Tenemos que encontrar una manera de resolver esto. Sin responder, abrí la puerta del auto y salí. El aire del verano, normalmente tan refrescante, resultaba opresivo. Mientras caminaba hacia la puerta principal, pude escuchar voces apagadas en el interior. Evan se apresuró a alcanzarme, abrió la puerta y me hizo pasar. En el momento en que entré a nuestra sala de estar, me quedé paralizado. Las decoraciones de la fiesta todavía estaban puestas, una burla de la celebración que había salido tan terriblemente mal. Los globos se hundieron con indiferencia y la pancarta que proclamaba "y feliz 30 cumpleaños, Sarah", parecía burlarse de mí desde su lugar encima de la chimenea. Y allí, sentada en nuestro sofá con una copa de vino en la mano, estaba Diana. Levantó la vista cuando entramos, su rostro era una máscara de contrición que no llegaba a sus ojos. Sarah, cariño, dijo, poniéndose de pie. Me alegro mucho de que estés en casa. He estado muy preocupada. Di un paso atrás involuntariamente y me topé con Evan, que había entrado detrás de mí. La presencia de Diana en nuestra casa, actuando como si tuviera todo el derecho de estar allí después de lo que había hecho, me hizo hervir la sangre. ¿Qué estás haciendo aquí?, pregunté, mi voz apenas era más que un susurro. Diana tuvo la audacia de parecer herida. Quería disculparme, por supuesto. Lo que pasó en la fiesta fue un error terrible. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Sentí la mano de Evan en mi hombro, un gesto destinado a ser reconfortante pero que solo sirvió para aumentar mi sensación de estar acorralado. ¿Ves, cariño?, dijo. Mamá sabe que cometió un error. ¿No podemos simplemente hablar de esto? Algo dentro de mí se rompió. Todo el miedo, la ira y la traición que había estado reprimiendo desde que desperté en el hospital salieron a la superficie. ¿Un error?, repetí, alzando la voz. ¿Llamas a servirme deliberadamente comida cuando sabías que era alérgico a un error? La expresión de Diana se endureció ligeramente. Ahora, Sarah, no seamos dramáticos. Fue una broma que fue demasiado lejos, eso es todo. No pensé. ¿Qué reaccionarías con tanta fuerza? ¿No ser dramático? Casi estaba gritando ahora.
Podría haber muerto, Diana. ¿Lo entiendes? Si la ambulancia no hubiera llegado cuando lo hizo, tal vez no estaría aquí ahora mismo. Oh, por favor, se burló Diana, agitando la mano con desdén. Eres joven y saludable. Una pequeña reacción alérgica no te matará. La miré fijamente, momentáneamente sin palabras por su insensibilidad. Evan se interpuso entre nosotros, su rostro era una imagen de angustia. Vamos, los dos. Esto no está ayudando. Mamá, tal vez deberías. No, interrumpí, encontrando mi voz nuevamente. Quiero escuchar esto. Quiero escuchar exactamente por qué pensaste que estaba bien poner mi vida en riesgo, Diana. ¿Te resultó gracioso verme luchar por respirar? ¿Disfrutaste verme colapsar en el suelo de mi propia casa? La fachada de remordimiento de Diana se desmoronó por completo. Dejó su copa de vino con un tintineo agudo y me clavó una mirada fría. ¿Quieres la verdad? Bien. Estoy cansado de caminar sobre cáscaras de huevo a tu alrededor, Sarah. Siempre tener que atender tus necesidades especiales. ¿Tienes idea de lo agotador que es planificar reuniones familiares en torno a tus alergias? ¿Cuántas recetas he tenido que cambiar? ¿Cuántas tradiciones hemos tenido que alterar porque no soportas un poco de mariscos o nueces? Me sentí como si me hubieran abofeteado. Mis alergias no son una elección, Diana. Son una condición médica que podría matarme si no se toma en serio. Oh, crece, espetó Diana. El mundo no gira en torno a ti y tus problemas. Cría a 2 niños sin ningún alboroto. En mi época, no teníamos todas esas alergias ni dietas especiales. Comíamos lo que nos ponían delante y agradecido por ello. Evan, que nos había estado mirando nerviosamente, finalmente habló. Mamá, ya es suficiente. Las alergias de Sarah son graves. Ya viste lo que pasó en la fiesta. Diana se volvió hacia él. No empieces. Estaba tratando de darle una lección, mostrarle que ha estado reaccionando exageradamente todo este tiempo. ¿Cómo se suponía que iba a saber que haría tal escena? No podía creer lo que estaba escuchando. Darme cuenta de que Diana había intentado intencionalmente desencadenar mis alergias, no como una broma equivocada sino como una especie de lección retorcida, me hizo sentir físicamente mal. Te quiero fuera de mi casa, dije, mi voz temblaba de ira. Ahora. Diana se rió, un sonido agudo y desagradable. ¿Tu casa? Oh, cariño. Esta es la casa de mi hijo. Yo venía aquí mucho antes de que entraras en escena, y estaré aquí mucho después de que te hayas ido. Me volví hacia Evan, esperando verlo listo para defenderme, para enfrentar a su madre. En cambio, vi conflicto e incertidumbre en sus ojos. Evan, dije, odiando lo pequeña e insegura que sonaba mi voz. Nos miró a su madre y a mí, visiblemente desgarrado. Sarah, cariño, calmémonos todos. Mamá no quiso decir. ¿No quiso decir qué, Evan? Lo interrumpí. ¿No quiso casi matarme? ¿No quiso admitir que ha estado resentida conmigo durante años por algo que no puedo controlar? ¿Qué no quiso decir exactamente? Diana sonrió, sintiendo claramente la vacilación de su hijo. ¿Ves, Evan? Esto es lo que te he estado diciendo. Ella es demasiado sensible, demasiado exigente. Siempre se hace la víctima. Algo dentro de mí se endureció ante esas palabras. Me di cuenta, con una claridad que era a la vez liberadora y aterradora, que estaba sola en esto. Evan no iba a elegirme a mí antes que a su madre. Nunca lo había hecho y nunca lo haría. Voy a llamar a la policía, dije, alcanzando mi teléfono. La atmósfera en la habitación cambió instantáneamente. La expresión engreída de Diana vaciló y los ojos de Evan se abrieron de par en par por el pánico. Sara, no, exclamó, alcanzando mi brazo. No puedes hacer eso. Piensa en lo que le haría a la familia. Aparté mi brazo de él. ¿Familia? ¿Qué familia, Evan? ¿La que intenta envenenarme? ¿La que se queda quieta y observa cómo sucede? Diana se puso de pie, con el rostro pálido. Ahora, no nos apresuremos.
No hay necesidad de involucrar a las autoridades en un asunto familiar. Esto dejó de ser solo un asunto familiar cuando decidiste usar mis alergias como arma, repliqué, con el dedo sobre el botón de llamada de emergencia. Evan se movió entre la puerta y yo, con expresión suplicante. Sarah, por favor. Podemos resolver esto. Solo, cuelga el teléfono, ¿vale? Hablemos de esto racionalmente. Lo miré de verdad y vi a un extraño. Este no era el hombre con el que pensé que me había casado. Era alguien que siempre antepondría los deseos de su madre a mi seguridad y mi bienestar. Muévete, Evan, dije en voz baja. Sarah, piensa en lo que estás haciendo, instó. ¿A dónde irás? No puedes darte el lujo de vivir solo. Tu trabajo apenas cubre tus préstamos estudiantiles. Nos necesitas. Sus palabras me golpearon como un golpe físico. No porque fueran ciertas, aunque una parte de mí temía que lo fueran, sino por lo que revelaban. Evan vio nuestra relación, me vio a mí, como una transacción. Un dependiente. No un socio. En ese momento tomé una decisión que cambiaría el curso de mi vida para siempre. Presioné el botón de llamada. 911, ¿cuál es su emergencia?, respondió una voz tranquila. Diana se abalanzó hacia adelante, tratando de quitarme el teléfono de la mano, pero lo esquivé. Necesito denunciar un acto intencional de daño, dije, con la voz más firme de lo que sentía. Mi suegra me expuso deliberadamente a alérgenos, lo que provocó una reacción grave que requirió hospitalización. Mientras hablaba con el operador, dándole nuestra dirección y los detalles de lo que había sucedido, observé cómo se desarrollaba la escena ante mí como si estuviera fuera de mi cuerpo. El rostro de Diana se contrajo con rabia y miedo, su compostura finalmente se quebró por completo. Evan alternaba entre intentar razonar conmigo y tratar de apaciguar a su madre. Cuando colgué la llamada, la sala cayó en un tenso silencio. Diana fue la primera en romperlo. «Te arrepentirás de esto», siseó ella. «Me aseguraré de que nunca veas ni un centavo del dinero de la familia. Estarás en la calle antes de que te des cuenta». Me encontré con su mirada fijamente. Prefiero estar en la calle que pasar otro día fingiendo ser parte de esta familia tóxica. Evan hizo un último intento. Sarah, por favor. Aún podemos arreglar esto. Solo dile a la policía que fue un malentendido cuando lleguen. Lo miré sintiendo una mezcla de lástima y decepción. No, Evan. No podemos arreglar esto. Algunas cosas, una vez rotas, no se pueden volver a armar. Mientras esperábamos a que llegara la policía, me paré junto a la ventana, observando nuestra tranquila calle suburbana. Pasaban coches, los vecinos paseaban a sus perros, todos ajenos al drama que se desarrollaba en nuestra sala de estar. Pensé en cómo, apenas unos días atrás, yo había sido uno de ellos, viviendo mi vida, ciego a las corrientes subterráneas de resentimiento y manipulación que se habían arremolinado a mi alrededor. El sonido de las sirenas a lo lejos irrumpió en mis pensamientos. A medida que aumentaban de volumen, sentí que una extraña sensación de calma se apoderaba de mí. No sabía lo que me deparaba el futuro, pero sí sabía una cosa con certeza: había terminado de ser una víctima. Lo que viniera después, lo enfrentaría en mis propios términos. El coche de la policía se detuvo en nuestro camino. De entrada y respiré profundamente. Esto fue todo. El punto de no retorno. Mientras me movía para abrir la puerta, vislumbré mi reflejo en el espejo del pasillo. La mujer que me miraba era diferente de la que se había preparado con entusiasmo para su fiesta de cumpleaños hace apenas unos días. Parecía cansada, sí, pero también más fuerte. Determinado. Abrí la puerta para saludar a los oficiales, lista para contar mi historia y enfrentar las consecuencias que conllevara. La vida que había conocido había terminado, pero cuando estaba en el umbral de mi casa, me di cuenta de que tal vez, solo tal vez, eso no fuera tan malo después de todo. El sonido del timbre de la puerta se sintió surrealista, cortando el tenso silencio que había caído sobre la sala de estar. Respiré hondo, preparándome para lo que vendría. Mientras me movía para abrir la puerta, pude sentir los ojos de Evan y Diana taladrándome la espalda, una mezcla de incredulidad e ira irradiando de ellos.
Abrí la puerta y encontré a 2 agentes de policía parados en nuestro porche. La tarde de verano se había refrescado y una suave brisa traía el olor a hierba recién cortada del jardín de nuestro vecino. Se sentía extraño, casi equivocado, que el mundo exterior pudiera ser tan normal cuando todo el interior se había desmoronado. «Buenas noches, señora», dijo el mayor de los 2 oficiales, con voz tranquila y profesional. «Soy el oficial Thompson y él es el oficial Chen. Recibimos una llamada sobre un incidente en esta dirección. ¿Podemos pasar?». Asentí y me hice a un lado para dejarlos entrar. Mientras caminaban hacia la sala de estar, vi los ojos del oficial Chen recorriendo la escena, las decoraciones de la fiesta caídas, la copa de vino medio vacía de Diana en la mesa de café, la postura tensa de Evan mientras estaba de pie junto a la chimenea. Su mirada se detuvo en mí por un momento, observando mi brazalete del hospital y la forma en que me comportaba, todavía dolorida por la terrible experiencia. «Yo fui quien llamó», dije, mi voz más firme de lo que sentía. «Mi nombre es Sarah Thompson. Me gustaría denunciar un acto intencional de daño en mi contra». El oficial Thompson asintió y sacó una pequeña libreta. «¿Puede decirnos qué pasó, señora Thompson?». Respiré hondo y comencé a contar los acontecimientos de mi fiesta de cumpleaños. Mientras hablaba, pude ver el rostro de Diana palidecer y su habitual compostura quebrarse bajo el peso de mis palabras. Evan siguió intentando intervenir, pero el oficial Chen, suave pero firmemente, le pidió que me dejara terminar. Cuando llegué a la parte de despertar en el hospital, mi voz se quebró por un momento. Los médicos dijeron que si la ambulancia hubiera llegado aunque fuera unos minutos más tarde, tal vez no habría logrado sobrevivir. La expresión del oficial Thompson permaneció neutral, pero vi un destello de algo, preocupación, tal vez incluso ira, en sus ojos. «¿Y crees que esto fue un acto intencional?», preguntó. Antes de que pudiera responder, Diana estalló: «Esto es ridículo. Fue una broma, una travesura tonta que fue demasiado lejos. Nunca quise lastimar a nadie». El oficial Chen se volvió hacia ella con voz fría y profesional. «¿Y tú eres?». «Diana Thompson», dijo, irguiéndose con tanta dignidad como pudo reunir. «Soy la madre de Evan. Todo este asunto ha sido exagerado completamente». Evan dio un paso adelante, su rostro era una máscara de ansiedad. «Oficiales, ha habido un malentendido. Mi madre nunca dañaría intencionalmente a Sarah. ¿No podemos simplemente hablar de esto como familia?». Sentí una oleada de frustración ante las palabras de Evan. Incluso ahora, con la policía involucrada, intentaba restar importancia a lo sucedido. «No hay ningún malentendido», dije con firmeza. Diana sabía sobre mis alergias. Deliberadamente puso algo en mi comida, sabiendo que podría dañarme. El oficial Thompson volvió a Diana. «¿Es esto cierto, señora?». La compostura de Diana finalmente se rompió por completo. «Oh, por el amor de Dios». «Sí», puse un poco de pasta de anacardo en la salsa. Ella estaba exagerando. La habitación se quedó en silencio por un momento, el peso de la admisión de Diana colgando en el aire. Vi un registro de choque en la cara de Evan, como si finalmente se estaba dando cuenta de la extensión total de lo que su madre había hecho. La voz del oficial Chen fue aguda cuando ella habló. «Señora, ¿te das cuenta de que lo que estás describiendo es un acto criminal? Exponer intencionalmente a alguien a un alergeno conocido puede clasificarse como asalto. Posiblemente incluso intentó asesinar dependiendo de la gravedad de la reacción». Diana palideció más, su bravuconería anterior evaporando. «¿Intento de asesinato? Pero eso es absurdo. Nunca quise, no pensé». «Ese es precisamente el problema», intervisé, incapaz de contenerme más. «No pensaste en las consecuencias de tus acciones. No pensaste en cómo me parecería luchar por el aliento en el piso de mi propia sala de estar. No pensaste en lo que pasaría con Evan si tuviera fallecido». Ante la mención del nombre de Evan, todos los ojos en la habitación se volvieron hacia él. Se quedó allí, luciendo perdido y en conflicto. «Yo no lo sabía», dijo débilmente. «Mamá, ¿cómo pudiste hacer esto?». El oficial Thompson se aclaró la garganta. «Señor Thompson, ¿conocía las intenciones de su madre antes del incidente?».
Evan sacudió la cabeza con vehemencia. No, por supuesto que no. Nunca lo habría permitido si lo hubiera sabido. Pero incluso mientras hablaba, un recuerdo pasó por mi mente, la sonrisa de Evan como Diana me entregó el plato, la forma en que me animó a probar el plato. ¿Realmente no había sido consciente? ¿O había sabido que algo estaba pasando, incluso si no hubiera sabido el alcance total de los planes de su madre? El oficial Chen debe haber captado mi duda porque ella preguntó, «Señora Thompson, ¿tiene alguna razón para creer que su esposo podría haber estado involucrado en la planificación de esto, broma?» Dudé, dividido entre mis sentimientos persistentes por Evan y la creciente sospecha de que no era tan inocente como afirmó. «Yo, no estoy seguro», admití. Me animó a comer la comida que Diana preparó, a pesar de que sabe lo cuidadoso que suele ser sobre mis alergias. La cara de Evan se arrugó. «Sarah, no. No puedes pensar que nunca te amo. Nunca te pondría en peligro intencionalmente». Pero sus palabras sonaron huecos. Amor, me estaba dando cuenta, no se trataba solo de grandes gestos o decía las cosas correctas. Se trataba de respeto, de poner el bienestar de su pareja por encima de todo. Y Evan, a pesar de todas sus protestas de amor, no había podido hacerlo una y otra vez. El oficial Thompson recurrió a Diana. «Señora, me temo que vamos a tener que pedirte que vayas a la estación para más preguntas. Tienes derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que digas que puedan y se usará contra ti en un tribunal de ley». Cuando el oficial Chen comenzó a leer a Diana sus derechos, vi la cara de Evan. Miró con cáscara, como si su mundo entero se estaba desmoronando a su alrededor. En cierto modo, suponía que era. La fachada cuidadosamente construida de su familia perfecta finalmente se estaba desmoronando. «¿Qué pasa ahora?», le pregunté al oficial Thompson en silencio. Me dio una mirada comprensiva. «Tendremos que tomar declaraciones formales de todos». La realidad de la situación me golpeó como una tonelada de ladrillos. Esto realmente estaba sucediendo. Estaba presionando cargos contra mi suegra, potencialmente terminando mi matrimonio en el proceso. ¿A dónde iría? ¿Qué haría yo? Como si leyeran mis pensamientos, el oficial Chen habló. «Si necesita ayuda para encontrar un lugar seguro para quedarse, podemos ponerlo en contacto con algunas organizaciones locales que ayudan a las víctimas de incidentes nacionales». Víctima. La palabra resonó en mi mente. ¿Eso es lo que era ahora? ¿Una víctima? No, decidí. Yo era un sobreviviente. Había enfrentado la muerte y salía del otro lado, y no estaba dispuesto a dejar que nadie, ni Diana, ni Evan, ni nadie, me haga sentir impotente nuevamente. «Gracias», le dije al oficial Chen. Creo que podría ser una buena idea». Cuando Diana fue escoltada al auto de la policía, su bravuconería anterior se fue por completo. Evan hizo una última súplica. «Sarah, por favor. Podemos resolver esto. No le hagas esto a nuestra familia». Lo miré, realmente lo miré, y sentí una mezcla de tristeza y resolución que me lavó. «¿Nuestra familia, Evan? ¿En el que tu madre intenta envenenarme y te quedas y dejas que suceda? Esa no es una familia de la que quiero ser parte más». El oficial Thompson intervino suavemente. «Señor Thompson, voy a tener que pedirle que retroceda. Su esposa ha dejado en claro que no se siente segura aquí, y tenemos que respetar eso». Mientras reunía algunas pertenencias esenciales, mi mente era acelerarse. ¿Qué traería mañana? ¿Cómo reconstruiría mi vida de aquí? El futuro se extendió delante de mí, incierto y aterrador, pero también lleno de posibilidades que no me había permitido considerar antes. Antes de irme, eché un último vistazo a la casa que había sido mi hogar durante los últimos 5 años. Las decoraciones de cumpleaños, ahora tristes y desinfladas, parecían una metáfora apropiada para mi matrimonio. Lo que había pensado era una celebración del amor y la familia había resultado no ser más que una ilusión elaborada. Cuando salía por la puerta principal, una brisa fresca de la noche me dio la caída. Por primera vez desde que comenzó toda esta prueba, sentí que podía respirar libremente. El camino por delante sería difícil, lo sabía. Habría batallas legales,
luchas financieras y el costo emocional de desentrañar una vida que había pasado años construyendo. Pero cuando subí a la parte trasera del auto de la patrulla del oficial Chen, sentí un rayo de esperanza. Había sobrevivido el peor día de mi vida. Me había defendido cuando más importaba. Lo que fuera después, lo enfrentaría con la misma fuerza y determinación que me había llevado tan lejos. El auto se alejó de la acera y vi mi casa, mi antigua vida, retrocedió en el espejo retrovisor. Cuando doblamos la esquina y desapareció de la vista, sentí un peso de mis hombros. Este no fue un final, me di cuenta. Fue un comienzo. Y por primera vez en mucho tiempo, esperaba ver lo que tenía el futuro. Los días posteriores a mi partida de la casa que una vez llamé hogar pasó en un borrón de declaraciones policiales, consultas legales y noches de insomnio en el sofá retirada de un amigo. Lisa, mi colega del trabajo, me había ofrecido generosamente su habitación libre cuando escuchó lo que sucedió. Su amabilidad era un faro de luz en la oscuridad que había envuelto mi vida. Fue en una lluvia el martes por la mañana, exactamente una semana después de la fatídica fiesta de cumpleaños, que me encontré sentado frente al detective Samantha Beas en la estación de policía de Oakville. La oficina del detective era pequeña pero ordenada, con una ventana con vistas al estacionamiento donde las gotas de lluvia corrían por el vaso, reflejando las lágrimas que había arrojado durante la semana pasada. Señora Thompson, comenzó el detective Reyes, su voz gentil pero firme, sé que has pasado por mucho, pero necesito hacerte algunas preguntas más sobre tu relación con tu suegra, Diana. Tratando de establecer un patrón de comportamiento que podría ayudarnos a comprender sus motivos. Asentí, tomando un sorbo del tibio café que me había ofrecido. ¿Qué quieres saber? Puedes pensar en otros incidentes, antes de la fiesta de cumpleaños, donde Diana podría haber actuado agresivamente hacia ti o haber ignorado tu bienestar. La pregunta abrió una compuerta de recuerdos que había suprimido durante mucho tiempo. Cuando comencé a hablar, sentí que estaba viendo escenas de una película que había olvidado que había protagonizado. Hubo nuestra boda, comencé, mi voz apenas por encima de un susurro. Diana insistió en manejar el catering. Pedí específicamente una sección sin alérgenos separada para el buffet, pero cuando llegó el día, todo estaba mezclado. Terminé comiendo nada más que arroz simple en la recepción de mi propia boda. El detective Reyes hizo una nota, su ceja surgió. ¿La confronté de eso? Sacudí mi cabeza. Evan dijo que debía haber olvidado que estaba bajo mucho estrés con la planificación de la boda. Me dijo que no hiciera un gran problema. Mientras continuaba contando el incidente tras el incidente, cenas familiares donde Diana se olvidaba de mis alergias, los comentarios sarcásticos sobre lo inconvenientes que eran mis restricciones dietéticas, el momento en que me había enviado un pastel de cumpleaños con fresas, un patrón comenzó a surgir. Uno al que había estado ciego durante demasiado tiempo. Señora Thompson, dijo el detective Reyes, inclinado hacia adelante, basado en lo que me dice, parece que las acciones de Diana en su fiesta de cumpleaños no fueron un incidente aislado, sino más bien la culminación de años de desprecio deliberado por su salud y seguridad. Sus palabras me golpearon como un golpe en el intestino. Sabía, en cierto nivel, que Diana nunca me había aceptado realmente. Pero escucharlo tan claramente, ver la intencionalidad detrás de sus acciones, fue abrumador. ¿Pero por qué? Le pregunté, más para mí que para el detective. ¿Por qué haría todo lo posible para lastimarme? La expresión del detective Reyes se suavizó. A veces, las motivaciones de las personas son complejas. Por lo que me has dicho, parece que Diana te veía como una amenaza para su relación con su hijo. Sus acciones podrían haber sido un intento de afirmar el control, para demostrar que todavía tenía poder. En la dinámica familiar. Mientras procesaba esto, un pensamiento me sorprendió. Detective, ¿es posible? ¿Podría Evan haber sabido sobre esto? ¿Sobre lo que su madre estaba planeando? La pregunta me había estado roe desde la noche de la fiesta. La reacción de Evan, su defensa inmediata de su madre, había aparecido de alguna manera. El detective Reyes asintió lentamente. Hemos estado investigando esa posibilidad, admitió. Señora Thompson, necesito preguntarle algo, y necesito que sea completamente honesto. ¿Ha revisado las cuentas de teléfono o correo electrónico de su esposo desde el incidente? Sacudí la cabeza,
sintiendo una mezcla de confusión y temor. No, yo no he tenido acceso a ellos. ¿Por qué? El detective Reyes sacó una carpeta del cajón de su escritorio. Obtuvimos una orden para buscar en las comunicaciones electrónicas de su esposo. Lo que encontramos, bueno, creo que deberías ver por ti mismo. Con las manos temblorosas, tomé la carpeta que ofreció. Dentro había impresiones de correos electrónicos y mensajes de texto, todos los intercambios entre Evan y Diana. Mientras los leía, sentí que mi mundo se inclinaba en su eje. Una vez más. Allí, en blanco y negro, había evidencia de una conspiración que nunca podría haber imaginado. Evan no solo había sabido sobre el plan de su madre, había sido un participante activo. Los mensajes detallaban su esquema para enseñarme una lección sobre mis alergias, con Evan expresando frustración sobre cómo mis restricciones dietéticas estaban arruinando las reuniones familiares y Diana sugirió formas de exponerme a los alérgenos sin generar sospechas. Me sentí físicamente enfermo mientras leía el mensaje tras el mensaje, cada uno revelando una profundidad de traición que no había creído posible. Evan, el hombre que había amado y confiado, había estado conspirando con su madre para dañarme. Para demostrar que un punto retorcido acerca de que mis alergias son un inconveniente. Señora Thompson. Sara, dijo el detective Reyes gentilmente, sé que esto es mucho para asimilar. Pero necesito que comprenda la seriedad de lo que estamos tratando aquí. Esto no fue solo una broma, se fue mal. Este fue un acto premeditado que podría haber resultado en su muerte. Levanté la vista de los papeles, mi visión bordeada de lágrimas. ¿Qué pasa ahora? Traeremos a su esposo para cuestionar, explicó. Basado en esta evidencia, podría enfrentar cargos de conspiración y ayudar a incitar. En cuanto a Diana, el fiscal de distrito está considerando mejorar los cargos al intento de asesinato. Las palabras intento de asesinato resonaron en mi cabeza. Parecía surrealista, como algo fuera de un drama criminal, no en mi vida real. Pero la evidencia estaba allí frente a mí. Yo necesito un poco de aire, logré decir, de pie sobre piernas temblorosas. El detective Reyes asintió entendientemente. Por supuesto. Tómese todo el tiempo que necesite. El oficial Chen estará afuera si necesita algo. Salí de la oficina y bajé por el pasillo. Finalmente encontré mi camino hacia un pequeño patio detrás de la estación de policía. La lluvia se había detenido, dejando atrás un aroma fresco y limpio en el aire. Me senté en un banco húmedo, mi mente se tambalea de todo lo que acababa de aprender. Mientras me sentaba allí, las piezas del rompecabezas que había sido mi vida de casados comenzaron a caer en su lugar. La forma en que Evan siempre se ponía del lado de su madre en los argumentos. Las sutiles excavaciones sobre mis necesidades dietéticas de alto mantenimiento. La presión de relajarse sobre mis alergias. Todo había estado construyendo hasta este momento, esta mejor traición. No sé cuánto tiempo me senté allí, perdido en el pensamiento, cuando sentí una presencia a mi lado. Levanté la vista para ver al oficial Chen, el mismo oficial que había respondido a mi llamada la noche de la fiesta. Señora Thompson, dijo suavemente, lamento interrumpir, pero hay alguien aquí para verte. ¿Un señor Michael Denton? Él dice que es tu abogado. Parpadeé sorprendida. Todavía no había llamado a un abogado, había estado demasiado abrumado como para pensar en la representación legal. Entonces recordé, Mike, el esposo de mi amiga Lisa, era abogado. Ella debe haberlo llamado en mi nombre. Asintiendo al oficial Chen, la seguí de regreso a la estación. Mike estaba esperando en una pequeña sala de conferencias, su comportamiento jovial habitual reemplazado por una mirada de grave preocupación. Sarah, dijo mientras entraba, de pie para saludarme. Lisa me informó lo que sucedió. Lamento que estés pasando por esto. Quiero que sepas que estoy aquí para ayudar, de cualquier manera que pueda. Por primera vez en días, sentí un rayo de esperanza. Aquí había alguien de mi lado, alguien que podría ayudarme a navegar por el campo minado legal en el que ahora me encontré. Durante las próximas horas, Mike y yo hablamos todo, el incidente en la fiesta, la historia con Diana y ahora la sorprendente revelación de la participación de Evan. Mientras Mac tomaba notas y explicaba las posibles ramificaciones legales, sentí una extraña sensación de calma que me asentaba sobre mí.
Sarah, dijo Mac cuando nuestra reunión improvisada terminó, sé que todo esto es abrumador, pero quiero que sepas que tienes opciones. Lo que Diana y Evan hicieron no solo es moralmente reprensible, es criminal. Puede perseguir esto al máximo extensión de la ley si eso es lo que quieres. Asentí, una sensación de resolución creciendo dentro de mí. Lo hago. Quiero que enfrenten consecuencias de lo que han hecho. No solo para mí, sino para asegurarse de que nunca le hagan esto a nadie más. Max sonrió, una mirada feroz y protectora en sus ojos. Entonces eso es exactamente lo que haremos. Presentaré una petición de divorcio de emergencia a primera hora de la mañana. Citaremos crueldad extrema y conspiración criminal. Dada la evidencia, no creo que Evan esté en ninguna posición para disputarlo. Cuando salí de la estación de policía esa noche, con la tarjeta de presentación de Mac en mi bolsillo y una cita de seguimiento programada con el detective Reyes, sentí algo que no había experimentado en días: fuerza. El camino por delante sería difícil, no había duda sobre eso. Pero por primera vez desde que comenzó esta terrible experiencia, me sentí equipado para enfrentarlo. Caminando hacia mi auto, me detuve por un momento para mirar el cielo. Las nubes se habían separado, revelando una brillante puesta de sol que pinta el cielo en tonos de rosa y dorado. Era hermoso, un recordatorio de que incluso después de las tormentas más oscuras, la luz puede abrirse paso. Mientras conduje de regreso a la casa de Lisa, mi refugio temporal, me prometí a mí mismo. No más ocultar, no minimizar más mis necesidades para que otros se sientan cómodos. A partir de este día, me defendería, abogaría por mi salud y nunca más dejaría que nadie me haga sentir pequeño por protegerme. La Sarah que había entrado en su fiesta de cumpleaños hace una semana se había ido. En su lugar había una mujer que había mirado la traición en la cara y salió más fuerte. Una mujer lista para luchar por la justicia, por sí misma y para otros que podrían encontrarse en situaciones similares. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba listo para enfrentarlo de frente. Cualesquiera que sean los desafíos por delante, sabía una cosa segura: los enfrentaría en mis propios términos, con mi cabeza en alto. Las semanas que siguieron a mi reunión con el detective Reyes y Mac fueron un torbellino de procedimientos legales, agitación emocional y crecimiento personal. Cada día trajo nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades para reclamar mi vida y mi identidad. El primer obstáculo importante llegó en forma de arresto de Evan. Estaba en la casa de Lisa, tratando de distraerme ayudándola a hornear galletas para la venta de horneados de la escuela de sus hijos, cuando llegó la llamada. La voz del detective Reyes estaba tranquila pero teñida de satisfacción mientras me informaba que Evan había sido detenido. No vino en silencio, me dijo. Seguía insistiendo en que todo era un malentendido, que solo estaba tratando de ayudarlo a superar sus alergias. Pero la evidencia habla por sí misma. Me senté fuertemente en el taburete de la cocina de Lisa, con las manos cubiertas de harina agarrando el teléfono con fuerza. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, mi voz apenas era más que un susurro. Será procesado mañana, explicó el detective Reyes. El DA está presionando por la negación de la fianza, dada la gravedad de los cargos y el riesgo potencial de vuelo. Sara, sé que esto es difícil, pero quiero que sepas que estás haciendo lo correcto. La gente necesita entender que las alergias no son una broma, y acciones como esta tienen serias consecuencias. Después de colgar, miré a Lisa, que había estado flotando cerca, la preocupación grabada en su rostro. Evan ha sido arrestado, dije, las palabras se sienten extrañas en mi boca. Lisa inmediatamente me envolvió en un abrazo, sin importarle la harina que cubría su ropa. Oh, Sarah, murmuró. Lo siento mucho. Y muy orgulloso de ti por ser fuerte a través de todo esto. A medida que la maquinaria legal se puso en marcha, mi vida personal se sometió a su propia agitación. Las noticias de lo que sucedió se extendió rápidamente a través de nuestro círculo social y la comunidad más amplia de Oakville. Me encontré el tema de las conversaciones susurradas y las miradas de lado cada vez que me aventuraba en público. Algunas reacciones fueron de apoyo. El grupo de apoyo de alergia local al que asistí ocasionalmente se reunió a mi alrededor, ofreciendo recursos y apoyo emocional. Otros fueron menos amables. Escuché fragmentos de conversación en la tienda de comestibles,
en el gimnasio, incluso en mi lugar de trabajo. Escuché que exageró todo por atención. Una mujer amenazó a su amiga mientras los pasaba en el pasillo de productos. Bueno, sabes lo dramáticas que pueden ser algunas personas sobre sus alergias, respondió otro, haciendo citas aéreas con sus dedos. Cada comentario dolió, pero me negué a dejar que me vieran vacilar. Sostuve la cabeza en alto, recordándome que su ignorancia no me definió ni la validez de mis experiencias. El trabajo se convirtió en un refugio y un desafío. Mi jefe, entendiendo la situación, había sido increíblemente solidario, permitiéndome horas flexibles para asistir a reuniones legales y sesiones de terapia. Pero podía sentir la atmósfera cambiar cuando entré en la oficina. Las conversaciones se detendrían abruptamente, solo para reanudarse en tonos silenciosos una vez que estuviera fuera de la vista. Fue durante un día particularmente difícil en el trabajo, aproximadamente un mes después del arresto de Evan, que recibí un visitante inesperado. Estaba en mi escritorio, tratando de concentrarme en un informe, cuando escuché un golpe tentativo en la pared de mi cubículo. Levanté la vista para ver a Tom, el padre de Evan, parado allí. Parecía mayor de lo que recordaba, su rostro se alineaba con preocupación y lo que pensaba que podría ser culpa. «Sarah», dijo suavemente, «¿tienes un momento para hablar?» Sorprendido y un poco cauteloso, asentí, señalando a la silla vacía al lado de mi escritorio. Tom se sentó pesadamente, sus ojos se adelantaron nerviosamente antes de sentarse sobre mí. «Yo, te debo una disculpa», comenzó, su voz llena de emoción. Debería haber visto lo que estaba sucediendo. Debería haberlo detenido hace años. Permanecí en silencio, esperando que continuara. Tom respiró profundamente antes de hablar nuevamente. «Diana, ella siempre ha sido de voluntad fuerte. Dominic Name, incluso. Pensé que su actitud hacia ti era solo su abrasividad habitual. Nunca imaginé que iría tan lejos». Hizo una pausa, pasando una mano a través de su cabello adelgazante. «Y Evan, lo crié mejor que esto. O al menos, pensé que lo hice». «¿Por qué me dices esto ahora?», le pregunté, mi voz más estable de lo que sentía. Los ojos de Tom se encontraron con los míos, y vi un remordimiento genuino allí. «Porque quiero que sepas que no todos en la familia apoyan lo que hicieron. Le he dado mi declaración a la policía, les conté todo lo que sé sobre el comportamiento de Diana a lo largo de los años. No es mucho, pero espero que te ayude a tu caso». Sus palabras me golpearon como una fuerza física. Aquí había alguien de la familia de Evan, alguien que siempre había parecido estar del lado de Diana, apoyándome activamente. Fue una pequeña victoria, pero significativa. «Gracias, Tom», dije suavemente. Eso significa mucho». Cuando Tom se fue, sentí un cambio dentro de mí. Si alguien como Tom pudiera ver la verdad y defender lo que estaba bien, tal vez había esperanza de cambio en una escala más amplia. Esa conversación con Tom se convirtió en un punto de inflexión. Me dio el impulso que necesitaba para hacer pública mi historia. Con la guía de Mac y el apoyo del grupo de defensa de la alergia, decidí hablar sobre lo que me había sucedido. Comenzó con una entrevista de periódico local, luego se expandió a un lugar en un canal de noticias regional. Cada vez que conté mi historia, se volvió un poco más fácil. Hablé sobre los años de microagresiones, el despido constante de mis preocupaciones de salud y la mejor traición que casi me había costado mi vida. Pero más que eso, hablé sobre los problemas más amplios en juego. Los peligrosos conceptos erróneos sobre las alergias alimentarias, la falta de comprensión sobre sus consecuencias potencialmente fatales y la necesidad de una mayor educación y empatía. Mi historia resonó con la gente. Pronto, estaba recibiendo mensajes de todo Canadá e incluso internacionalmente. Las personas compartieron sus propias experiencias de despedir sus alergias o usarse contra ellas. Los padres de niños con alergias me agradecieron por llamar la atención sobre el problema. A medida que creció mi perfil público, también lo hizo la presión sobre el caso legal. Los abogados de Diana, sintiendo el cambio en la opinión pública, comenzaron a presionar por un acuerdo de culpabilidad. Evan, enfrentando el peso de la evidencia en su contra, finalmente se rompió y confesó su papel en la conspiración. El día del juicio de Diana llegó a una crujiente mañana de otoño.
Los pasos del tribunal estaban llenos de periodistas y curiosos espectadores. Mientras caminaba, flanqueado por Lisa y Mike, vi a un grupo sosteniendo señales. Por un momento, temía que fueran seguidores de Diana, pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que eran del grupo de apoyo a alergias. Sus señales decían: las alergias no son una broma y justicia para Sarah. Dentro de la sala del tribunal, me senté con Mike, mi corazón latía con fuerza cuando comenzaron los procedimientos. Diana se sentó en la mesa del acusado, su apariencia, una vez inmaculada, ahora se despeinó, sus ojos se lanzaron nerviosamente por la habitación. Cuando su mirada se encontró con la mía, vi un parpadeo de algo: lamento, miedo, antes de que ella rápidamente mirara hacia otro lado. A medida que avanzaba el juicio, escuché testimonio después del testimonio. Los expertos médicos explicaron la gravedad de la anafilaxia y la naturaleza potencialmente mortal de mis alergias. Los amigos y familiares relataron casos de la actitud despectiva y a veces hostil de Diana hacia mis restricciones dietéticas. Cuando era mi turno de tomar la posición, sentí que un asentamiento tranquilo sobre mí. Esta fue mi oportunidad de decir mi verdad, no solo para mí, sino para todos los que se habían sentido despedidos o en peligro por sus alergias. Hablé clara y con confianza, contando no solo los eventos de mi fiesta de cumpleaños, sino también los años de agresión sutil y no tan sutil que había llevado a ella. Describí el miedo que sentí cuando mi garganta cerró, la traición al enterarse de la participación de Van y la resolución que encontré para luchar por la justicia. Mientras hablaba, vi a los miembros del jurado asintiendo, algunas limpiaba las lágrimas. Incluso el juez, que había mantenido una expresión estoica durante todo el juicio, parecía conmovido por mi testimonio. Cuando finalmente se leyó el veredicto, la sala del tribunal cayó en un silencio silencioso. Por el cargo de intento de asesinato, encontramos a la acusada, Diana Thompson, culpable. Un jadeo colectivo atravesó la habitación. Me senté allí, sorprendido, cuando el juez anunció la sentencia de Diana: 15 años de prisión, con la posibilidad de libertad condicional después de 10 años. Se acabó. Se había servido justicia. Cuando salimos del Palacio de Justicia, me sentí abrumado por una mezcla de emociones: alivio, reivindicación y un sentido agrícola de cierre. Los periodistas clamaron por una declaración, pero Mac me guió hábilmente a través de la multitud a donde Lisa estaba esperando con su auto. Una vez de forma segura, Lisa se volvió hacia mí, sus ojos brillaban de orgullo. Lo hiciste, Sarah. Te defendiste por ti mismo y para tantos otros. ¿Cómo te sientes? Respiré hondo, considerando la pregunta. Honestamente, me siento gratis. Por primera vez en años, siento que puedo respirar sin mirar por encima del hombro. Pero esto ya no es solo de mí. Todavía queda mucho trabajo por hacer. Y hubo. En los meses que siguieron, me arrojé al trabajo de defensa. Me asocié con organizaciones de concientización sobre alergias, hablé en escuelas y centros comunitarios, e incluso comencé a presionar leyes más estrictas sobre el etiquetado de alimentos y la seguridad de los alérgenos en espacios públicos. Mi viaje había comenzado con una fiesta de cumpleaños que salió terriblemente mal, pero me había llevado a un lugar que nunca podría haber imaginado. Había encontrado mi voz, mi propósito y una comunidad de personas dedicadas a hacer del mundo un lugar más seguro para aquellos con alergias. Mientras estaba parado en el podio de una conferencia nacional de conciencia de alergia, preparándome para dar el discurso de apertura, pensé en esa mujer asustada y jadeadora en el piso de su sala de estar. Ella parecía una persona diferente ahora, una extraña de otra vida. Mi nombre es Sarah Thompson, comencé, mi voz fuerte y clara. Y esta es mi historia de supervivencia, justicia y la lucha continua por la conciencia y el respeto de la alergia. El público aplaudió, y cuando me lancé a mi discurso, sentí una sensación de paz sobre mí. El camino había sido largo y doloroso, pero había surgido más fuerte, más sabio y listo para marcar la diferencia. Este no era solo un final para mi antigua vida, fue el comienzo de algo mucho más grande de lo que podría haber imaginado.